Bienvenidos a esta sección de videos Experiencia Metodológica, donde conoceremos el otro lado de la carrera de metodología a través de experiencias y consejos que han afrontado los más reconocidos profesionales en este sector. En esta oportunidad conoceremos al doctor Aldo Moya, quien tiene 30 años de experiencia en esta carrera, teniendo a su cargo proyectos de modelamientos numéricos hasta predicción del tiempo. Acompáñenos en esta sección de videos Experiencia Metodológica. Áreas especializadas dentro de la meteorología se ha desempeñado. ¿Nos podría contar un poco de una de las experiencias más significativas? Ya en la rama, dentro de la meteorología como tal, me he desempeñado en varias ramas. Durante muchos años dirigí el departamento de pronóstico del Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara, una provincia en la región central de Cuba, aunque había comenzado en la provincia de Cienfuegos, de donde soy natural. Pero bueno, ahí trabajé muy poco tiempo. Mi carrera más bien la hice en la provincia de Villa Clara, a donde luego, bueno, cambié mi domicilio, ¿no? Y en todo ese tiempo, más de 20 años, me dediqué a lo que son los pronósticos meteorológicos. Ahí dirigía el departamento de pronóstico, también hacía televisión informativa relacionada con la información meteorológica cada día, bueno, de lunes a sábado. Y también paralelamente a esta actividad en el grupo de pronósticos hacía modelamiento. Siempre me ha gustado mucho el tema del modelamiento, de manera que me convertí en una de las pocas personas, y tengo que decirlo así, no solo en mi país, posiblemente en el mundo, que hace modelos numéricos y además da la información personalmente en la televisión y hace además los pronósticos. Eso no es que sea muy común. Generalmente las áreas de modelamiento andan por un lado y el pronóstico anda por el otro. Por supuesto, los pronosticadores son usuarios de los modelos numéricos. En mi caso yo lo decidí hacer todo. Y fue a raíz de que en el año 2002 visité la ciudad de Barcelona. En este caso era la segunda vez que visitaba Barcelona. Y ahí me entrevisté con una señora que no sé si vive, ya era bastante mayor, pero toda una autoridad en modelamiento numérico, María Rosa Soler, y de la Universidad de Barcelona. Y yo estaba haciendo mi doctorado, yo hice mi doctorado bien jovencito, y recuerdo que yo le decía mi gusto, ¿no? Mi atracción por el modelamiento numérico. Estaba haciendo mi doctorado en modelamiento de capa límite, modelamiento numérico, y ella me dijo, joven, ¿por qué usted no revalora, ¿no? Es decir, analiza cambiarse de tema, de perfil de investigación? Por ejemplo, a cambio climático, que ahora está un poco de moda, decía ella, ¿no? Yo le decía, ¿por qué me dice? Le decía, porque nosotros los que trabajamos modelamiento numérico, nos pasamos la vida rompiéndonos el cerebro, me decía, tenemos que trabajar mucho, y nos pasamos la vida detrás de cámara. Luego vienen los presentadores del tiempo, salen en la televisión, bien arregladitos, bien bonitos, me decía, y entonces se hacen los que saben mucho y al final están dando la información meteorológica con el trabajo que nosotros le estamos dando, con el resultado de nuestro trabajo. Y ellos son los que ganan más dinero que tú, ganan más fama que tú, a ti nadie te va a conocer y eres el que más trabaja. Bueno, no le hice caso a la señora completamente, pero dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer modelo numérico y también voy a salir en la televisión. Y así ganaba doble. Y en efecto, es lo que hice hasta el año 2015, cuando vine acá a Perú, invitado por la Universidad Continental de Huancayo, a trabajar, bueno, más bien a colaborar, a asesorar en un proyecto de investigación. La rama en la que me he desenvuelto es en la contaminación atmosférica. Es decir, he desarrollado modelos de dispersión de contaminantes. Recuerdo que en el año, comienzo del siglo, por el año 2000, 2001, trabajé en un modelo de dispersión de elementos radiactivos a raíz de que se iba a construir una central nuclear en el país, que bueno, finalmente después no se construyó. Y esos fueron mis inicios en el tema de la dispersión y transporte de contaminantes atmosféricos. Luego desarrollé mi propio modelo de dispersión de tipo gaussiano, un poco al estilo de la EPA, de la Agencia de Control Ambiental de los Estados Unidos. Y a raíz de eso, bueno, he continuado trabajando. Ya más recientemente he trabajado con un modelo Volcán,
De hecho, hemos publicado varios artículos en revistas importantes sobre dispersión de contaminantes acá en el Perú. Y bueno, el más importante creo que el último, ¿no? Sobre la dispersión y transporte de contaminantes, es decir, de carbono negro, concretamente, sobre los glaciares de Perú. Creo que es una investigación muy bonita que la hice trabajando en una colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Y también, bueno, en este sentido he dictado también algunos cursos relacionados con la contaminación ambiental en sentido general, tanto desde el punto de vista de su modelamiento, mediciones, como de control y mitigación. Continuando con las preguntas, sabemos de su amplia trayectoria como investigador. ¿Nos podría contar un poco más de su oportunidad de trabajar en proyectos internacionales? Mencionaba que en el año 2002 había estado por segunda vez en Barcelona, ya había estado también en el año 2001. Precisamente en estos 2 años visité la ciudad de Barcelona porque estábamos participando en un proyecto de colaboración internacional con lo que se llama la Generalitat de Cataluña, un poco ahí en catalán y en castellano, que es como decir la agencia de medio ambiente de Cataluña, es decir, es de la autonomía catalana como tal, no tiene que ver necesariamente con lo que es el gobierno de España, ¿no? Más bien es autónomo de Cataluña. Y ahí, bueno, estuvimos trabajando en ese proyecto, que fue una experiencia tremenda para mí, porque ahí conocí equipos de medición, conocí tanto de mediciones activas como pasivas. Era muy interesante. Visitamos el país en 2 oportunidades, tuvimos posibilidad de intercambiar mucho ahí. Y ahí también conocí por primera vez el modelo ISS3 con el que se trabajaba en la EPA, en la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, que recientemente lo cambiaron, pero bueno, ahí lo pude conocer de manera que fue una experiencia tremenda, ¿no? Y es una de las cosas que yo siempre llamo a los estudiantes a enfocarse en la ciencia. Y este tema del modelamiento numérico, por decirlo de una manera, es muy bueno desde el punto de vista profesional. Después vamos a abundar un poquito más de eso porque yo digo que es como una mata, un árbol de frutos que nos puede ayudar mucho en nuestra carrera profesional. Y yo comencé con este proyecto también pura casualidad, porque no era precisamente que me iba a estar yo, pero bueno, que estaba participando tuvo un accidente y bueno, tuve que yo pues acudir, ¿no? En su sustitución, y eso ya me sirvió prácticamente para el resto de mi carrera. Luego, con esta misma institución, hicimos otro proyecto internacional, pero ya para instalación del modelo meteorológico MM5, ya en el centro donde yo trabajaba, es decir, en la provincia de Villa Clara, que también fue un paso importantísimo en mi carrera dentro del modelamiento numérico. Ahí aprendí muchísimas cosas con ellos, intercambiamos mucho también, me pidieron ayuda en su momento para algunas cosas que tenían ellos allí que resolver. Y fue un intercambio muy rico. En ese caso volvimos a visitar la ciudad de Barcelona, hicimos algunas cosas por ahí. Ellos también visitaron en varias ocasiones mi provincia, bueno, concretamente la institución donde yo trabajaba en ese momento. Y bueno, más recientemente el proyecto, colaboré de alguna manera con un proyecto de postdoctorado que se desarrolló en la ciudad de Huancayo, bueno, en este caso el postdoc, un compatriota nuestro, el doctor René Esteban, que también lo conocen bastante ya aquí en Perú, que trabaja en el tema de contaminación atmosférica, aerosoles y demás. Y bueno, yo estuve colaborando con ellos ahí durante los años 2015 y 2016, hasta que salió la convocatoria Magnet, atracción de investigadores extranjeros, y yo concursé en lo individual. Después, bueno, paralelamente concursó el proyecto que habíamos presentado y que afortunadamente fue seleccionado entre los 4 proyectos de mucho más de 100 que se presentaron para desarrollarse acá en el Perú. Y este proyecto tenía que ver con el estudio de la física y microfísica de la atmósfera, concretamente para los Andes centrales, en realidad más concretamente para la cuenca del Mantaro. Y ahí trabajamos durante 3 años, un proyecto coordinado por la doctora Yamina Silva, de manera muy eficaz, por supuesto, y trabajamos entre el año 2017 y hasta entre los años 2017 y 2020. Ahí, bueno, publicamos unos cuantos artículos en revistas de primer nivel, de orden Q1, Q2, fundamentalmente, y
que era la idea de ese proyecto precisamente era no solo hacer los estudios científicos, sino elevar la visibilidad del Perú en la ciencia internacional. Yo creo que lo logramos porque hicimos casi 30 artículos científicos publicados todos en inglés, en revistas de primer nivel mundial, especializadas, por supuesto todas. Ahí trabajamos con un equipo muy profesional, donde participamos 3 cubanos, un peruano y un ingeniero doctor en física de la India. Hicimos un gran equipo que todavía de alguna manera trabajamos juntos. Ahora próximamente posiblemente tengamos un nuevo artículo publicado, resultado de los estudios, de las investigaciones que hicimos en esa etapa, sí, porque logramos acumular gran cantidad de datos, de información. Y fue una experiencia maravillosa. Y bueno, ya a raíz de ese proyecto fue que decidí, ¿no? Pensaba en ese momento de regresarme a mi país en el año 2020 al terminar, pero llegó la pandemia. No me pude ir y bueno, finalmente decidí ya establecerme como profesional aquí hasta que se pueda, si la salud me lo permite. Sí. Continuamos con las preguntas. ¿Cómo han sido sus primeras experiencias prácticas o pasantías en el campo de la meteorología? Mi mayor experiencia y las primeras fueron en el campo de los pronósticos meteorológicos, sobre todo de los pronósticos a corto y mediano plazo. Ahí me inicié como pronosticador del tiempo en el grupo de pronóstico del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos, la ciudad de donde yo soy natural, como ya decía. Pero ahí trabajé entre los años 1994 y 1997. Y ahí fueron mis primeras experiencias para darme cuenta cómo la meteorología tropical era bien diferente a la meteorología que yo había estudiado en la carrera. Y eso es otra cosa que es importante que los estudiantes sepan, ¿no? Que una cosa es cuando estamos estudiando cómo se ven las cosas y otra cosa es cuando ya estamos trabajando. Y ahí me di cuenta en ese momento lo poco que yo sabía de meteorología tropical. Y recuerdo que mis primeros pronósticos eran malos. Yo no conocía muchísimas cuestiones, conceptos incluso de la meteorología tropical, como que era que estudié en otro país, de latitudes medias. Y sí se hablaba de la meteorología tropical, incluso hubo un ciclo en que hubo cursos de meteorología tropical, pero no, muy lejos de lo que luego era la meteorología que conocí luego a lo largo de mi carrera. Ya en el año 1997 cambio de provincia y me voy a la provincia de Guerrero, donde prácticamente hice el resto de mi carrera en los pronósticos meteorológicos. Ahí, por supuesto, las experiencias más hermosas asociadas a algo bien feo, que son los huracanes. Para nosotros los meteorólogos nos apasiona, nos gusta que vengan los huracanes, nos gusta vivir. Ya había vivido uno muy importante en el año 1996 en la provincia de Cienfuegos, el huracán Lili, devastador en sentido general, y bueno, el que le siguió de mayor intensidad fue en el año 2001, el huracán Michelle, un huracán incluso más intenso que el anterior, donde yo ahí tuve que ya dar mucha información a las autoridades de la región, de la provincia, y ahí año tras año, bueno, para fortuna o infortunio, los ciclones cada vez son más, los huracanes cada vez ocurren más, y ahora con este tema del cambio climático, de los cambios que están produciendo en el clima, pues la temperatura del océano se ha ido incrementando y cada año tenemos más huracanes. De manera que esas experiencias con los pronósticos de huracanes han sido muy interesantes. Tengo muchas anécdotas, ¿no?, relacionadas con ellos, buenas y algunas no tan buenas, pero es mi mayor experiencia. Por supuesto, otros eventos de lluvias intensas. Nos gustaba eso porque además la meteorología en Cuba y en los países tropicales donde hay huracanes se desarrolla de ciclón en ciclón, de huracán en huracán. Mientras tanto todo está tranquilo, todo está calmado, la gente se le olvida que existe la meteorología y como dice un dicho allá, dice, la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y a nosotros nos gustaba que vinieran los huracanes porque cuando venía un huracán entonces nos daba recursos. Oye, pasó el huracán, ¿qué necesitan? No, necesitamos tantas computadoras, necesitamos equipos de comunicación, etcétera, etcétera. Y eso, por eso nos gustaba que vinieran los huracanes, además que para nosotros era divertido, ¿no? Y además nos hacíamos populares, porque cuando había huracanes salíamos más en la radio, en la televisión, teníamos que informar a las autoridades de la región, y eso era muy interesante, porque bueno, nos elevaba nuestro ego, y esa, yo diría,
que son las experiencias más lindas que hay. También no solo huracanes, había eventos de lluvias intensas que estaban asociados a otros procesos, no necesariamente huracanes, y que también nos hacían protagonistas, ¿no? Y a nosotros nos animaba mucho esos periodos de mal tiempo. De ahí, lamentablemente, tengo que decir que todos estos momentos en que la provincia, la región era azotada por huracanes, mi casa se quedaba sola. Yo no podía estar nunca, siempre mi familia pasaba solo estos eventos, y mientras yo tenía que estar trabajando, ¿no? Y entonces eso era un motivo de preocupación adicional, ¿no? Pero en general, bueno, por supuesto, eso se comprendía, y así era nuestra vida en Cuba. Hoy por hoy, que ya las redes sociales están desarrolladas, no era el caso en aquel momento, veo como hay muchos aficionados a la meteorología, que algunos me han incluido en grupos y demás, y yo los veo como hablan y están locos, porque esta temporada se está pronosticando que va a ser muy activa, y ellos están desesperados, ansiosos porque llegue para ver los huracanes, ¿no? Porque no duermen. Los meteorólogos, cuando hay huracanes, no dormimos. Pero además, no dormimos y no nos cansamos. Es lo interesante, a pesar de que yo además duermo poco, ¿no? En sentido general. Su amplia trayectoria en proyectos de investigación, ¿cuál es tu objetivo principal como investigador y docente? Siendo docente, ahora, justamente acá en la Universidad Agraria, de la carrera de meteorología, tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Como se dice, porque me motiva mucho enseñar. Me gusta enseñar. Soy muy empático con los estudiantes, tenemos muy buenas relaciones en sentido general con los estudiantes. Los estudiantes manifiestan bastante satisfacción de ser alumnos míos, ¿no? En sentido general, pero a la vez un poco me frustra la posibilidad de que la mayoría de ellos luego no trabajen en la meteorología, porque me gusta enseñar precisamente dirigido a que los estudiantes luego ejerzan la carrera de meteorología, y así siempre trato de enseñarles cosas que luego en la práctica le van a ser útiles. Yo sé que la vida después es compleja, a veces los salarios no son los más altos, los que nos pagan a nosotros los científicos, a los docentes en sentido general, pero trato de motivarlos a ellos. La ciencia no nos hace millonarios, pero nos hace felices, y eso es muy importante. Y siempre trato de guiarlos para que aprendan cosas que luego les sirven para hacer investigaciones, porque el trabajo operativo es muy bonito, es muy lindo, pero más lindo es, y yo tengo que decirlo porque he estado en las dos, o no voy a decir que más lindo, porque también es muy bonito ver el nombre de uno en un artículo, en una revista de primer nivel mundial. Y por eso trato siempre, en mis objetivos de clase, enseñar cosas, mostrar cosas que nos lleven, que nos motiven para ser investigador. Incluso en algunos casos también les he dicho que igual pueden ser docentes e investigadores, ¿no? Aquí prácticamente en nuestra carrera los profesores que hoy trabajan en el departamento, muchos son egresados de acá, si es que no todos. Y trato siempre de motivarlo a ellos. Incluso les enseño mis artículos, no a modo de vanidad, sino para que vean, para que se vean en el espejo, ¿no? De decir, bueno, se puede. Yo el día de mañana también puedo ver mi nombre, ver mis resultados científicos en revistas importantes, ¿no? Y trato siempre de llevarlo a eso. Por eso siempre en mi clase manejo estos objetivos, ¿no? De que los estudiantes se sientan motivados a ejercer su carrera y a ser investigador, por supuesto, en sentido general. ¿O experiencia específica que haya sido fundamental para su crecimiento profesional en el campo de la meteorología? Sí, por supuesto, como toda carrera, tiene momentos muy bonitos, momentos muy buenos, pero también tiene momentos malos. Y me sonrío, porque este momento malo después que pasó me da un poco de gracia, pero en su momento fue bien complicado, ¿no? Y fue en el año 2012. Había pasado un huracán por Cuba, un huracán Sandy, y ya se había ido. Y nosotros, que habíamos pasado varios días trabajando, nos íbamos de fiesta a celebrar que ya se acabó el ciclón y no pasó nada. Y recuerdo que era alrededor de las 4 de la tarde y me llama un compañero
que siempre ha sido muy seguidor, fan de los modelos míos, y Alfredo Ruiz, todavía trabajador de una provincia vecina, de la provincia de Santo Espíritu. Y me dice, Aldo, ¿usted ha visto la salida de sus modelos para la próxima madrugada? Yo no he visto, ya nosotros estábamos casi que de fiesta. Y lo miré y le dije, bueno, me asombré porque el modelo estaba dando que iba a haber mucha lluvia intensa en la madrugada y ya el ciclón se había ido. Bueno, ¿y esto de dónde sale, no? Pero bueno, la física y la matemática es la física y la matemática. Yo no le hice mucho caso, no obstante, me personé donde estaban las autoridades de la región, la máxima autoridad de la región, como decir al alcalde o algo así, como se llama acá, y no estaba, también se había ido. Digo, bueno, pues usted se fue, yo me voy. Y no le hice mucho caso a aquello. Digo, bueno, el modelo mío debe estar equivocado. Bueno, resultó que no, que en efecto, como a las 8 de la noche empezó a llueve, y no paraba, yo ya estaba en mi casa, y estaba muy nervioso, porque yo sabía lo que podía pasar, y no le había hecho caso, ¿no? Y aquello no paraba, y 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada, y no paraba de llover, y la lluvia era intensa. Bueno, y como a las 2 me llama el alcalde, el jefe de la provincia, y me dice, Aldo, ¿y esto qué cosa es? Y yo, bueno, esto es que está lloviendo mucho, esto no es otra cosa, yo estuve en su oficina, usted no estaba. Y me mandó un carro y me recogió y me fue a buscar. Bueno, ya cerca del amanecer ya paró de llover. Yo dije, bueno, ya fui para mi oficina, no va a llover más. Revisé bien que ya no iba a haber más lluvia, pero los ríos habían crecido de tal manera que yo le dije, bueno, ahora lo que tiene que ocuparse de ver el tema del crecimiento de los ríos, las inundaciones que ya se están provocando. De hecho, ya habían tenido que abogar parte de la ciudad, porque la ciudad la atraviesan varios ríos y se habían desbordado, y hay personas que viven en la ribera de esos ríos, son ríos pequeños, pero que se desbordan y provocan inundaciones. Pero lo más interesante fue, y ahí fue donde yo me asusté, después que ya todo había pasado, cuando veo las imágenes de televisión al mediodía, de los reporteros de prensa que habían ido al lugar, habían personas en en los techos de segundos pisos de las casas, con el agua aquí, haciendo señas a los helicópteros que habían ido en rescate, porque todo fue tan así, tan de pronto, que hubo que ir en helicópteros a evacuarlos, ¿no? Ahí a sacarlos de aquel lugar. Y ahí fue donde yo me asusté. El corazón se me puso que yo me quería morir de susto, de miedo y además de vergüenza. De vergüenza, porque mi deber en ese momento debió ser, bueno, no está el jefe, yo tengo que ir a buscarlo, tengo que llamarlo y no hacer lo que hice. Y eso más nunca en la vida se me va a olvidar, porque pudieron haber muerto muchas personas por una irresponsabilidad. Ya no tanto del jefe, sino mía, porque el jefe sencillamente no sabía, pero yo sí. Y yo cuando vi que no estaba me fui. Y yo debía haber ido a buscarlo. Y quizás se hubiera podido, como se dice, se hubiera podido tomar medidas con antelación y no llegar al extremo que se llegó. Afortunadamente nadie falleció, para mi tranquilidad. Pero fue un error de eso de lo que uno aprende bastante. ¿Qué o consejos nos podría brindar a quienes están interesados en estudiar meteorología y seguir una carrera en este campo? Bueno, lo primero que yo les diría sería algo que ya dije recientemente cuando el examen, previo al examen de admisión de este año, es que estudien meteorología. La meteorología es una carrera muy linda, ya les digo, no nos hace ricos, pero nos ayuda a entender la naturaleza, nos ayuda a entender mucho. Yo diría que no me gustan las comparaciones ni absolutizar mucho menos, ¿no? Pero yo diría que como ninguna carrera la meteorología nos ayuda a entender la naturaleza. Usted ve, y yo me doy cuenta en la calle, a veces cómo las personas no son capaces de explicarse, ni siquiera como nosotros los meteorólogos podemos pronosticar qué va a pasar en el futuro. Y eso es una gran meta que ha tenido el ser humano siempre, ¿no? Saber lo que va a pasar en el futuro. Bueno, nosotros los meteorólogos tenemos ese privilegio de saber en gran medida lo que puede pasar en el futuro, lo que puede pasar mañana, lo que puede pasar incluso dentro de una semana, incluso lo que puede pasar dentro de unos meses, porque ni siquiera los sismólogos lo pueden hacer con la precisión con la que nosotros lo hacemos. De manera que es una carrera motivadora. Además, yo les decía, la meteorología tiene aplicaciones en todo. De hecho, vivimos en la troposfera. Por tanto, todo lo que vamos a hacer
tiene que ver con el estado del tiempo. En Lima un poco esto no viene demasiado al caso porque en Lima generalmente no llueve, pero en los lugares donde llueve y se va a planificar cualquier actividad, hay que saber si va a llover, qué va a pasar, vamos a hacer actividades al aire libre, cómo va a estar la tarde, pero también si va a haber frío, y esto sí ya tiene que ver con Lima, si va a haber mucho calor, en qué lugar vamos a hacer las cosas. Pero tiene que ver con la agricultura, el crecimiento, desarrollo de las plantaciones, las épocas de siembra, las épocas de cosecha, tiene que ver la meteorología con ello. Tiene que ver con la aviación, por supuesto, la meteorología y la aviación están muy relacionadas. Todos los pilotos cuando van a volar reciben una información meteorológica de aeródromo y una información meteorológica de ruta. La navegación marítima también tiene que ver con la meteorología, el medio ambiente, la contaminación ambiental, en fin, son tantas las esferas de la vida, la minería, acá en el caso de Perú, también tiene mucho que ver con la meteorología. Alargaría demasiado la entrevista, ¿no? Si me pongo aquí a decir todas las cosas que tienen que ver con la meteorología. Por tanto, yo sí les aconsejo que si pensaron en estudiar meteorología, pues lo hagan, que no se arrepientan. Hay carreras, por supuesto, que desde el punto de vista económico son más fructíferas. Bueno, pues, cada cual decide lo que quiere ser en la vida, ¿no? Pero la ciencia apasiona y la meteorología apasiona. Y yo soy un apasionado de ella, ya llevo 30 años de trabajo, de experiencia en la carrera de meteorología y yo sí aconsejaría a los estudiantes que estudien, por lo demás que la estudien con amor, con la idea de que algún día van a ejercer.